Y el hombre no descansa cuando uno piensa que José Miguel Soto Jiménez, el general, el poeta, el historiador, el político, el fundador de Quinta República, está como en un receso estratégico o táctico, sorprende. Y sorprende ahora con su más reciente publicación, que es El Estrategicón. Pero además de hablar del Estrategicón, vamos a hablar de todo lo que ocurre en el país, porque el general Soto Jiménez tiene una obligación de dar la cara. Y en días pasados, en un grupo de reflexión decían, pero cuando se vaya a hablar de Haití hay que hablar con Soto Jiménez. Cuando hay que hablar del 30 de mayo hay que buscar a Soto Jiménez. Cuando hay que hablar de Concho Primo hay que hablar de Soto Jiménez. Y yo pienso que usted debe sentirse muy satisfecho, que a pesar de todos sus errores, de todas las críticas, de todo, porque usted está en el medio, a usted se le reclama y Metrópolis le da la bienvenida y se siente muy bien de tenerlo aquí. Bueno, de lo que yo debo estar muy orgulloso de ser tu amigo. No voy a decir desde cuándo somos amigos, porque nos compromete. No, porque usted se conserva muy bien. Nos compromete, pero déjame decirte que para mí es un verdadero placer estar aquí contigo. No solamente por el afecto que existe, sino además porque este es un espacio, y fuera del espacio, donde podemos articular ideas, que es un difícil oficio en la República Dominicana, es más arriesgado. No, y los programas suyos aquí, cuando éramos diarios en 3 emisiones, lo solicitaban. Incluso la publicidad de Metrópolis lo tiene usted. Pero vamos, ¿de dónde sale esta reflexión del Estrategicón? De verdad a mí me ha sorprendido. Y me sorprendió esa presentación que hizo otro amigo muy querido, Dorín Cabrera, y naturalmente el público que te respaldó y demás. Pero, ¿cómo te metes en este proyecto? Mira, yo digo, y ahí vamos a aplicar un poco de literatura, que ese es la develación de la efigie, del enigma de la efigie. ¿Te acuerdas Claro. aquella historia? Bueno, entonces, porque realmente me decodifica ese animal extraño, poeta, militar y finalmente político. Yo creo que a mí me dio mucha satisfacción escribir el libro porque me decodifica en eso. Tú sabes que yo he ejercido en mi vida 3 vértices de actividad que tienen mala reputación. Sí. Sí, tienen mala reputación. Lo primero es la poesía. Y tiene mala reputación porque se supone que los poetas son seres contemplativos, mansos. Pero poeta y guardia, eso es Sí, difícil. no, pero esa es la primera mala reputación, la del poeta. La segunda es la del guardia, porque entonces el guardia hace una abstracción directa del autoritarismo clásico dominicano, ¿verdad? Con todo su carga. Y la tercera es la política, que tú no sabes si es un atributo o es un insulto, como te dicen, Claro. política. Y yo creo que el secreto está en el hombre, que es la materia prima, y esos estereotipos son cambiantes, pero no son cambiantes retóricamente, sino con actividades. ¿Por qué me decodifica el libro? Porque ahí en él se juntan las 3 actividades. Las 3 actividades, que parecen que no se mezclan. Pero ¿no? se mezcla. Se mezclan. Yo pensaba cuando a usted le tocó ser, tener la función más alta en las Fuerzas Armadas, ¿qué hizo usted con el traje de político? De poeta no lo voy a decir porque eso se lleva. Sí. Pero muchas personas pensaron que usted el traje de político partidista lo había dejado, con toda una historia de coqueteo con Balaguer, de coqueteo con José Francisco Peña Gómez, que está ahí, más que coqueteo con Balaguer, usted era muy cercano a Sí, Balaguer. pero no era coqueteo funcional. Déjame explicarte que, bueno, tú lo sabes, y hablábamos fuera de cámara de tu tío, con relaciones con mi abuelo, que mi abuelo era una persona muy cercana al doctor Balaguer, casi el hermano varón que él no tuvo, aunque lo tenía, ¿verdad? En esa confianza. Entonces, eso que tú llamas coqueteo, no es tal coqueteo. Lo que pasa era que familiarmente había una relación de la cual yo no reniego. Además, el doctor Balaguer es mi padrino de aguas, mi padrino de bautizo, que tampoco lo elegí yo, ¿verdad? Pero eso me dio una cercanía. Naturalmente no pude desarrollarme en el campo que yo elegí
en ese campo, cuando Balaguer salió del poder ya en el 78, yo apenas era un primer teniente. Bueno, y entonces con el doctor Peña yo desarrollé. Hay dos historias con el doctor Peña. Eso es parte de la rebeldía de José Miguel Soto Jiménez. Mira, acercarse a Peña Gómez. Yo pienso que sí, porque a mi edad, como teniente, y esa cercanía que tú decías, yo pude ver cosas a las que yo me revelaba. Pero además, hay dos historias con el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez yo lo conocí desde niño. Yo, siendo un niño, iba mucho, era un gran amigo de mi padre, que tenía un almacén ahí en el Antonio Cava, número 3, cerca de Don Pepín Corripio. Que hablábamos de él fuera del aire. Sí, que hablábamos de él fuera del aire. Y entonces, mi padre, el doctor Peña Gómez iba mucho allá. Pero también pasa lo mismo. Ya como oficial del ejército, yo sí desarrollé una amistad muy cercana con el doctor Peña Gómez, de la cual no reniego. Es más, no puede. Yo una vez le dije al presidente Fernández, hablando del tema, yo era agregado militar en Washington, me habló del tema sobre mi amistad con el doctor Peña Gómez, y yo le dije, no, pero déjeme decirle una cosa, yo no fui amigo de Peña Gómez, yo soy amigo de Peña Gómez, porque la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. Entonces yo soy amigo de Peña Gómez. Y en esa sensación, sobre todo por lo familiar, por eso te hago yo tuve muchas relaciones, sobre todo por la cercanía que yo tenía con mi abuelo, muchas relaciones. Y naturalmente, yo un niño, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí al profesor Juan Bosch en la casa de mi abuelo, ahí frente a doña Zaida Ginebra, siendo un niño, yo lo conocí. Yo también conocí a Manolo Tavares Justo, porque tanto Leandro... Pero muy niño. Tú. Muy niño. Sí. Y con Bosch también. Con Bosch estamos hablando, imagínate, estamos hablando cuando Bosch llega del exilio en el 61, que se abrió de nuevo una amistad con mi abuelo. Ellos eran amigos de juventud y entonces se reencontraron ahí. La piedra pesada entre los dos fue el Trujillo. Además, usted era más hijo de su abuelo que de su padre, sí, ¿verdad? Entonces, sí, el primer nieto, y además con mi abuelo había una amistad fuera de lo común. Esa complicidad, sí, nieto, una complicidad, pero sobre todo, y es lo interesante, intelectual, porque, por ejemplo, mi abuelo me dejó una gran herencia, que fue la herencia del nacionalismo. Mi abuelo me enseñó a cantar el himno nacional siendo yo. Una de las primeras cosas que yo me aprendí. Entonces yo oí la historia. Esa afición que yo tengo por la historia me la sembró mi abuelo, porque yo oí la historia contada por mi abuelo y contada por un maestro. ¿Entiendes? Ahora, con esa biografía, yo me imagino la confusión que tenía Soto Jiménez con la vocación. Quizás quisiste ser abogado. Sí. Poeta, sí, no, músico, político, exacto. Te conta. Y yo lo veía atribulado en las aulas universitarias, eso no era lo suyo. Sí, no, fíjate una cosa, y es una vocación extraña, porque en mi familia no hay militares, pero yo desde muy niño, y esa era mi confusión. ¿No fue por tremendo que le dijeron, métase a la guardia? No, al contrario, yo para ser militar tuve que hasta fugarme de mi casa. Todos estaban en contra, menos mi abuelo. Y entonces yo desarrollé una vocación extraña. Tú sabes que cuando uno llega a la adultez, entonces trata de justificar cosas que quizás no tienen justificación, pero es una vocación extraña. Yo creo que la cosa viene, y tiene que ver mucho con esto, con el libro, la cosa viene por esas memorias de la heroica, de la patria, ¿verdad? Entonces yo me visualizaba como soldado y no podía hacer otra cosa que no fuera soldado, pero soldado cimentado no en lo ocupacional, ni siquiera en el poder, sino pensando en las grandes glorias de la República. ¿Cómo se hace político entonces José Miguel Soto Jiménez? Mira, yo no sé si tú recuerdas, creo que te lo dije aquí una vez, que yo cuando salgo de las Fuerzas Armadas, de forma natural, porque yo cumplí mi ciclo y de forma exitosa, fui ministro por 4 años, bueno, y entonces yo comencé y me preguntaban, ¿usted va para la política? Es un rezago del viejo autoritarismo dominicano. Y yo decía, no, yo tengo que purgar. Para tomar mi decisión, yo tengo que purgar la lógica militar. Y me tomé mi tiempo. Y ahí están los aprestos aquellos y las tertulias de la fundación, que fue un espacio. Pero la fundación existe todavía. La fundación existe, pero yo te digo que ese fue el tránsito. Yo tengo un amigo común contigo, no sé si es tu amigo, pero amigo mío, que es Ramón Colombo, que me decía a mí, me decía, bueno, tú eres un guardia extraño,
Porque los guardias Muy, cuando muy salen... cercano a ti, bueno, a Sí, mí sí, de toda la vida. sí. Cuando los guardias salen de la Fuerza Armada, tienen una finca, vaca, cosas de eso. Pero a ti te he cogido con una fundación. Y yo creo que la experiencia de la fundación fue determinante, sobre todo las tertulias, por donde pasé todo el pensamiento Pero además, dominicano. considerando el estereotipo del militar nuestro, usted ha sido un hombre que le gusta la historia, que lee mucho, Sí, que es locuaz, sí. entonces eso establecía la diferencia. Sí, yo creo que por ahí viene Sí. la relación que me preguntaba. Y que yo digo que ahora se sintetiza en el estrategicón. Y te voy a decir por qué. Fíjate, yo creo que llegué a la historia, ¿no?, por las cosas de la patria, el heroísmo, la gloria de la República. Entonces yo me visualizaba y por eso llegué a militar. La historia me lleva a lo militar. Y La detrás manera de de todo, ser patriota es a sí, través del... y detrás de todo aquello y todo lo demás, para meterte un poco de literatura, entonces la poesía. La gente no sabe, tú sí lo sabes, que yo fui primero que guardia e historiador, fui poeta. Y entonces, Lo discutía con un detractor suyo de las nuevas generaciones. Sí. Y yo le dije, el hombre es poeta. Y me dijo, no lo puedo creer. Digo yo, sí. Tú sabes que aquí se habla sin tener mucho Sí, claro, de atrás. sí. Vamos a ver el índice del estrategicón. Siguiendo las huellas para hacer nuevas huellas, la política y la guerra, la lucha por el poder como punto de coincidencia entre política y la guerra, de Sun Tzu a... Ese no lo conozco, a Gene Sharp. Sharp, sí. Es un preconizador de la no violencia. Porque el Sun Tzu sí lo sé Sí, perfectamente. sí. La izquierda enseña muchas cosas. Sí. Los niveles de la guerra en la política y otros elementos terminológicos, la estrategia, el comandante y su estado mayor, pero aquí hay una mezcla realmente. No hay... Aquí hay mezcla de militar, porque la prensa dice estrategia, política, campaña, Miguel Vargas, Hipólito Mejía. Sí, pero ¿Por qué? Es ahí lo que tú preguntabas ahorita. Y además, ¿por qué es una síntesis? Porque fíjate, mi carrera militar me abrió, y sobre todo la docencia, me abrió la puerta de la doctrina militar. Y entonces, esa doctrina militar me llevó al conocimiento de la estrategia. Y la estrategia entonces abre la puerta de la política. ¿No desconfían los políticos tradicionales, en nuestro medio naturalmente, del militar que incursiona en la política? Mira, claro, hay un grado de desconfianza no solamente en los políticos, sino en la población también. Tú no puedes sacar de la coctelera lo que ha sido el autoritarismo clásico dominicano, la experiencia sobre todo la piedra pesada, Trujillo, que del cuartel salta a la política, pero a la dictadura de 31 años. Entonces, el caso es que realmente lo que yo propongo aquí, esa mezcla que tú dices, se ha hecho en otras latitudes. Por ejemplo, tú conoces los trabajos de Arrié y Jack True sobre los principios de la guerra aplicados al marketing. También está aplicada la estrategia en la economía. Bueno, se habla hasta de estrategia alimentaria, de esto. Bueno, pero hay una cosa que la gente no sabe, que yo lo explico aquí. No hay muchas estrategias, es una sola. ¿Qué quiere usted que lea este libro? ¿Los políticos? No, yo digo que es un libro sin literatura. Eso es un libro fundamentalmente didáctico para la clase política, para los militares, para los empresarios. Tú no ves de moda, tú lo dijiste ahorita, es un suta de moda. Claro. ¿Y por qué? El arte de la guerra, porque se aplica en el marketing, en las empresas, se aplica hasta en el amor. Ahora claro salió. que sí. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con José Miguel Soto Jiménez, ahora para hablar de la actualidad. Autoritarismo, militarismo, poeta, todo, muchas de las personas que están viendo, ahora Soto Jiménez, escritor, intelectual, siempre lo ha sido. Pero con todos los problemas que tenemos, sobre todo después de la decisión de algunos sectores oficiales de regular la política migratoria,
y de yo de alguna manera conocer cómo usted piensa, pero muchos dicen, ¿por qué él no actuó cuando era ministro de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué durante su gobierno no se trató de aplicar la ley simplemente? Bueno, mira, los militares, eso hay que comprenderlo bien, eso es una cosa que hay que volver a decirla, no trazan la política, son un instrumento de ella, esa es la verdad. Ahora, se hicieron cosas, sí, se hicieron grandes cosas y sobre todo muy polémicas con ese. Fíjate que yo llegué a decir, de forma inapropiada, porque los militares no pueden deliberar, pero yo llegué a decir que el Estado Dominicano sentía vergüenza de ejercer la soberanía nacional y que había sido incapaz de articular una política fronteriza, como tampoco ha podido articular hasta el día de hoy una política migratoria. Eso lo dije yo. Hubo un ministro que le dio la calambrina cuando yo dijo eso y después renunció. Sí. Bueno, esas posiciones se hicieron, pero además se creó la quinta región militar, que hoy es el CEFRON. Y se dieron soluciones. Bueno, cosas desagradables pasaron también con el control de la frontera. Se hicieron operaciones importantes con respecto a cuando cogieron el jueguito aquel de secuestrar dominicanos y llevarse por Haití. Nosotros intervenimos y liberamos a los rehenes. ¿Es posible entonces controlar la frontera dominicana? Sí. Mira, la frontera dominicana tiene los problemas, los vicios de toda la frontera. El contrabando, el asunto del terrorismo, el problema del narcotráfico. Pero si usted dice el asunto del terrorismo como algo muy normal. No, porque nosotros no tenemos todavía esa especificidad. Ahora, aunque cuando aquel asunto de septiembre del 2001, se comprobó que pasaron por aquí cosas hacia el norte vía Puerto Rico. y eso se reguló y eso también se le dio apoyo, mucho apoyo. Pero volvamos a la frontera. ¿Es controlable la frontera dominicana? Sí, es controlable. ¿Está controlada? No está controlada, no, imposible. ¿No se le pide opinión a un ex ministro de las Fuerzas Armadas? Bueno, a mí aunque no me la pidan, yo la vivo preconizando. Mira, con el tema, tú sabes que yo te hablo muy franco a ti. Sí. Mira, aquí yo entre siempre, nos, nadie más. Sí, mira, yo trato de ser siempre objetivo y equilibrado. Ahora, con ese tema, yo no soy equilibrado. Yo puedo decir que soy fundamentalista. Me han dicho, no diga eso, lo digo. Yo soy fundamentalista porque yo conozco, además de la afición de la historia, sé el peso que eso tiene en la dominicanidad. ¿Verdad? Entonces yo con eso no transijo. No hay razones. ¿Verdad? Entonces, como tú sabrás, yo apoyé la sentencia del Tribunal Constitucional, apoyé esta sentencia del Tribunal Constitucional, dije en mi Twitter, acabado de salir la sentencia esa del Comité de los Derechos Humanos, yo dije, me preguntaron, ¿y qué opina usted de la? Entonces yo dije, mira, estoy buscando una grosería lo suficientemente adecuada para responder esa falta de respeto, ¿verdad?, de ese comité. Y esa agresión contra la soberanía nacional. Pero y ya sigo eso pensando, no está de moda decir eso, precisamente, bueno, ese es fundamentalista bueno, cuando uno dice entonces, eso. Yo estoy muy atrasado. Y con la nación, con el asunto de la nacionalidad, de la dominicanidad sobre todo, siempre estaré atrasado. General, pero esos conceptos son muy difíciles de explicarlo y que ya no quiten el canal. No, yo no creo. Mira hay los una números. expresión, usted que conoce perfectamente el etos dominicano, el criollismo, usted sabe que hay una expresión cibaeña que dice, te cogió lo tarde. Yo creo que a nosotros nos cogió lo tarde con el problema. Así hubo un amigo que me dijo, parafraseándote en otra forma, me dijo, Soto, hay que buscar el tambor que está tocando retirada, porque hay un tambor que está tocando retirada. Mira, pero yo por ese mismo conocimiento que tengo del etos dominicano, te digo que mira los números. Inclusive gente que no razona ni ha leído sentencia de ningún tipo. Yo soy de los que cree, lo que ha dicho Castillo Pantaleón, que los macheteros que nos dieron patria, en vez de machete ahora, tienen códigos en las manos, ¿verdad? Pero yo creo en la dominicanidad. ¿Y qué pasa con los censores internacionales? Nosotros tenemos... ¿qué censores internacionales? No, es que nosotros no podemos... nosotros somos un Estado soberano, ¿verdad? Y además, yo he dicho una cosa palpable. Si el gobierno se siente presionado por esos sectores, entonces que acudan al soberano.
No hay una fórmula, el referéndum, el que sí o que el plebiscito. Vamos a consultar al soberano, para que el soberano se exprese como se está expresando. Los medios más conservadores le dan un 86% de apoyo a la actitud dominicana. Pero hay amenazas con el mercado del banano, con las exportaciones nuestras de productos técnicos, con el ron, con el cacao, con aislarnos. Pero no se puede transigir. Bajo esa presión no se puede transigir. Y además que consulten al soberano. ¿Qué dice el soberano? El soberano está expresado. Tú has visto los números de cuál es el apoyo. ¿Verdad? Entonces quiere pintar que el temperamento nacional está dividido en dos. No está dividido en dos. No está dividido en dos. Hay una enorme mayoría del pueblo dominicano que está con la dominicanidad y un porcentaje, ¿verdad?, que por razones diferentes, porque no tienen cohesión tampoco, minúsculos, son un grupo minúsculo que hacen opinión, ¿verdad? Entonces están con esa mala causa de la que habló Duarte. Duarte habló de eso. ¿Pero por qué? Yo no entiendo, yo no logro entender ese apoyo irrestricto a lo que nos perjudica a nosotros. Hay que oír a Duarte, la voz de Duarte. Hasta que no se castiguen los traidores como se debe, seguiremos siendo víctimas de sus malas maquinaciones. Por las razones que fuese. Oye, me recuerda a Valentín Alcántara. La gente se le olvidó a Valentín Alcántara. El traidor, el que vino por la frontera con uniforme haitiano, que debió morirse, ¿verdad? Pero por esa lenidad que tenemos nosotros, murió en su cama. ¿Tuvo contacto el secretario de las Fuerzas Armadas, como se decía entonces, con las autoridades iguales haitianas durante su... No, recuérdate que eso no existía. Esas autoridades no existían. Ahora bien... ¿Con quién era su contertulio, su par del otro lado? No, ahí había una... La transacción debió ser siempre con la Cancillería de la República, pero nosotros en casos fundamentales entonces transábamos con las autoridades haitianas y además con las autoridades que estaban ocupando Haití, porque Haití era un país ocupado, ¿verdad?, para transar asuntos limítrofes. Fue una tragedia que desapareciera el ejército haitiano con toda su carga de brutalidad, etcétera. ¿Tú sabes por qué? Porque anteriormente en la práctica los problemas en la frontera se transaban entre los militares. ¿Usted piensa que de verdad hay sectores dominicanos, de las élites y de no las élites, que de verdad le interesa mantener el estado actual de cosas y de verdad no importa y miran simplemente como un asunto filantrópico que entren no, filantrópica, no me hables de filantropía. Ahí hay intereses. Ahí hay intereses, no me hables de filantropía, por favor. Hay sectores que ven a Haití como un gran negocio. Hay otros que para hacerse simpático internacionalmente juegan ese juego. Y hay otros que son asalariados de eso que se ha dicho, de esas organizaciones, ONG, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que el Estado, el gobierno dominicano, mientras más débil se torne con el tema, más se agrava la situación. Porque ahí viene inmediatamente el contraataque. ¿Tú te acuerdas de la cosa de las mujeres, donde participó doña Consuelo? ¿Te acuerdas de eso? Fue a raíz de que el presidente de la República, que lo malinterpretaron, dijo que había que pedirle disculpas a los por nacionalizar. ¿Tú te acuerdas? Evidentemente vino una contraofensiva. El presidente, que es lo lamentable, que el presidente de Haití... Pero es que no es posible para nosotros en el estado actual de cosas y con la vigilancia internacional ni siquiera deportar a indocumentados. No, yo pienso que el Estado dominicano debe ejercer su soberanía, como lo ejercen todos los países. Mira tú viste el caso de Trinidad y Tobago. Los buscan en las casas. Entonces, esos sí son humanistas. Están quemando las casas. Lo van a buscar a su casa, lo queman, lo montan en un barco y lo deportan. Trinidad y Tobago. Y lo justifican, lo dicen. Pero claro, ¿y cómo lo justifica? Con la ley. Lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando hay una voluntad política, ¿verdad?, que ejecute las leyes. Vamos a hablar de política general. Sí. Usted, y lo dijo en este programa, no es que usted dejó la Quinta República, sino que con la Quinta República se fue para el PRD. No, vamos a ponerlo en su sitio. Exacto. Yo te dije a ti que hace 2 años y medio nosotros hicimos un manifiesto al país público, donde nosotros proponíamos, fuimos los primeros, un gran acuerdo atípico para hacer oposición, hace 2 años y medio, y que ese acuerdo debía estar dirigido por el partido mayor de oposición, que es el PRD.
Habló del sentimiento PRDista y todos los recuerdos perfectamente. Exactamente, y las razones, ¿verdad? ¿Dónde está ese sentimiento PRDista ahora? ¿En el PRM o en el PRD? No, el PRDista es PRDista hasta que se muere. Eso es así. Y yo lo veo en la práctica. Porque eso no es, mira, si eso fuera un partido, hace rato hubiese desaparecido. Eso es lo que ellos dicen, eso es un sentimiento nacional. Yo digo otra cosa, yo digo que es una faceta propia de lo que es el pueblo dominicano, de la cultura dominicana. Lo dijo una vez Juan Bosch, que era lo que más se parecía el PRD al pueblo dominicano. Yo no me estoy inventando nada. Y yo tengo una razón sociológica. ¿Sabes cuál es? Por eso es la semejanza del Partido Azul del siglo XIX, del Partido de la Restauración, con el PRD. Y es que su base de sustentación social es lo que Bosch llamaba la baja pequeña burguesía, pobre muy pobre. ¿Me entiendes? Que es la misma del PLD. Pero es un problema de diseño. Cuando Bosch habló del atraso político, dijo que el PRD era una finca sin cerca y que las vacas se cruzaban de un lado a otro. Y que la única forma de ponerle cerca era con los círculos aquellos y los 9 principios del PLD. ¿Verdad? Entonces, muchos de los cuales... Bueno, que Bosch es el padre de los dos partidos. Exacto, pero muchos de los cuales desaparecieron cuando el PLD hizo su tránsito de partido de cuadros a partido de masa. Pero los principios que sobreviven, que son 3, después del cambio, que es lo que se llama la unidad de criterio, la disciplina y partidaria y el asunto del espíritu del cuerpo, eso es lo que lo ha mantenido en el poder. Pero espérese, entonces usted propone ese frente para hacer oposición. Sí. Y se fusiona con el PRD. No, no me fusiono con el PRD. Yo tengo un acuerdo con el PRD, porque a raíz de ese manifiesto, entonces yo recibí de forma oficiosa una carta del presidente del PRD, ¿verdad? Para decirme que él había hablado de eso ya, creo que fue en julio, y que entonces me invitaba al PRD. Entonces fuimos ahí, hablamos, él acogió nuestras ideas, sin ánimo patrimonialista desde el punto de vista mío, porque cuando eso pasó, el ingeniero Miguel Vargas presidente del PRD, tenía 2 puntos, o 1 punto y pico. Que vamos a hablar de las encuestas, pero Sí. Mire, y muchos pensaban que el lugar adecuado, natural suyo era al lado de Hipólito Sí, Mejía. pero en ese concepto, tú que eres una mujer de avanzada, entonces estás siendo trujillista. Porque eso no obliga. El hecho del que... Pero no había un cariño, un agradecimiento. No lo hay. Lo hay. Lo Oye, que eso hicieron no, coro sí, por lo aquí que ustedes. no, eso no hace, obliga, es a lealtades políticas. Porque esas lealtades constitucionales terminaron el 16 de agosto del 2004. Entonces, yo tengo cabeza propia, ¿verdad? Entonces, a la hora de elegir, fíjate que yo no elijo por Leonel, ni elijo ni por el PLD. ¿Sabes por quién yo elijo? Por la Quinta República. Y ahí está dicho todo. Se pensó que usted se iba a unir a Leonel Fernández en un momento. Pero tampoco, yo lo desmentí. Eso además lo desmintieron los hechos. Usted habla que en esa época el presidente del partido y candidato hoy del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, tenía una puntuación ínfima. Tenemos desde hace 2 meses entregas sucesivas de encuestas. Claro. Y Miguel Vargas no sube. Bien. Usted va a explicar por No. qué. Cuando regresemos, y en el Estrategicón está. Sí, Regresamos. sí, está bien. Bajó la luz del cielo y puso su ojo biónico aquí en el municipio de Sabana de Palenque. La visita del presidente fue 16 de junio del 2013. Nosotros recibimos 9.993.850 pesos de préstamo. Instalamos esta mega factoría, que ahora esta factoría está procesando alrededor de entre 100 y 120 quintales por hora.
por cada 1000 quintales de arroz producido, nosotros hagamos 1.400.000, 1.500.000 pesos. Vendrían siendo de 15 a 18 millones de pesos que se va a mover por año. Tenemos, en vez de 2 o 3 empleados como teníamos, ahora tenemos 14 empleados en esta empresa que no teníamos ninguno. Tenemos 13 asociaciones que se benefician también de la factoría. Dándole beneficios más de 3.000 o 4.000 personas comiendo arroz barato. Nosotros estamos vendiendo arroz selecto, barato, para que la gente de la comunidad coman arroz selecto por primera vez. Si lo compraba a 25 y lo compro a 15, me ahorro 10 pesos. Eso es lo mejor. Le doy gracias al Señor que funcionó esa factoría. Sin arroz no hay vida. También parte de lo que prometió fue la entrega de pollita ponedora para las amas de casa. Voy a comer mucho huevo, no voy a vender, me voy a comer todo lo que pongan. Que ya eso es una fuente de ingresos ya para mi familia. De unas 15 obras se comprometió él con nosotros cuando vino aquí, y de las 15 están elaborando 12 obras. Porque aquí se prueba, está haciendo lo que el país quería. Oye, ahora vamos a comer arroz con huevo. ¿Qué pasa con las encuestas y Miguel Vargas Maldonado, el hombre del Partido Revolucionario Dominicano y que ha hecho el esfuerzo por mantener las siglas y por seguir trabajando, aunque la verdad es que el poder de los otros compañeros, con la tradición del PRD y demás, y los pleitos que tienen, los desencuentros, le hace muy difícil a Miguel Vargas Maldonado hacer el trabajo en los medios, en las encuestas. Yo te tengo en gran valía, aprecio y reconocimiento. Voy a apelar a esas condiciones. Pero vamos a discutir. No, pero no, vamos a apelar a esas condiciones. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es una fotografía del momento, en el área que tú lo veas. A un año, 6 meses de las elecciones, ¿para qué tú publicas una encuesta? Porque debe ser un instrumento de trabajo para el trabajo político. Pero ¿para qué tú la publicas? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Para qué tú la publicas? Que no sea para posicionarse, para influir en el electorado. Las palabras son de Leonel Fernández. Leonel Fernández dijo una vez aquí, lo que pasa es que a ustedes se le olvida que para ser presidente aquí se necesitaba una casa encuestadora, un medio de comunicación y una fundación. El pueblo dominicano que tiene memoria corta no repara en eso. Pero vamos a apelar entonces a lo que tú conoces muy bien como abogado, al derecho comparado. ¿Qué está para el ejercicio comparado? Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Las encuestas fallaron en Brasil? ¿O no fallaron? ¿Qué pasó en Panamá? 10 días antes de las elecciones, no un año, cada 6 meses. ¿Qué pasó en Panamá? Que el primer lugar, 10 días antes dieron un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. ¿Tú sabes lo que pasó? Que el primero quedó en tercero y el tercero quedó en primero y el otro en segundo. Belarminio Ramírez dijo aquí que ustedes en el PRD, usted como amigo, aliado, están jugando a una ley de lema sin ser reconocido. No, para una segunda vuelta. Estratégicamente yo te lo voy a decir. Belarminio, al que yo conozco muy bien y piensa bien, yo te voy a decir qué pasa con eso. ¿Qué está pasando en la realidad? Pero vamos a terminar con el tema de las encuestas. ¿Qué pasó en El Salvador? Pasó lo mismo con las encuestas. ¿Verdad? ¿Qué está fallando? En Colombia pasó lo mismo. En Colombia pasó lo mismo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que aún 10 días antes tú no puedes asegurar que las cosas son como dicen las encuestas. No lo puedes asegurar. No solamente por la veleidad del electorado, sino por la dinámica misma del electorado. Entonces estamos a un año, 6 meses. Lo mismo pasó con el presidente Mejía. El presidente Mejía, 3 meses antes, no 6 como sé yo, 3 meses antes. Pero el presidente Danilo Mejía No, pero también tenía 20 y pico de puntos.
por encima de su contendor. Todavía en febrero tenía 5 puntos arriba. ¿Qué pasó? ¿Y usted Porque no cree que según toda esa esa lógica, campaña en contra de Miguel Vargas Maldonado que le hacen sus mismos compañeros ha tenido efecto? mira, yo no lo veo desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Yo lo veo desde el punto de vista del posicionamiento. ¿Por qué publican esas encuestas? Ahora, ¿o tú crees que el PRD no ha hecho encuestas? El PRD hace encuestas, pero no la publicita, porque la usa como instrumento de trabajo, como debe ser. Es más, yo me voy más lejos. No es bueno comenzar muy alto. Es bueno comenzar desde abajo, como comenzó Chávez. Yo recuerdo que la última medición de Chávez frente a la alcaldesa del Chacao fue de un 2.5% y ella tenía creo que 67 puntos. ¿Usted cree en la popularidad del presidente Danilo Medina? Yo creo que sí, totalmente, pero no le vamos a dar todo el crédito a él, sino al pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano se agarra, como dice el campesino, tú lo citaste ahorita, una máxima, hasta de un clavo caliente. Entonces el pueblo quiere que las cosas cambien. Y el estilo del presidente Medina, hay que reconocerlo, es un cambio en sí mismo. Yo creo que es un político, un estratega de mucha calidad humana. ¿La carrera política de Leonel Fernández peligra? Bueno, pero vamos a usar esas mismas encuestas tuyas. Mira, hay una encuesta por ahí, una encuesta que salió publicada, que está llena de contradicciones. Yo te podía hacer esas preguntas a ti, ¿verdad? Le dan a Miguel Vargas un 3% y ponen por encima de Miguel Vargas políticos que no tienen ni siquiera estructura. Y hay que contar con el grandote de Ister. ¿Tú sabes cuál es el grandote de Ister? El PLD, el PRD. Hay que contar con ese partido, que tiene una dinámica cultural. Sí, una encuesta interesante porque aparece Reinaldo Pared Pérez. Pero no solamente eso. Y tú no viste que dicen hasta, óyeme, tiene estas valoraciones, que es insólita en una encuesta. El presidente Fernández es sinónimo de corrupción. ¿Tú no lo viste? Sin embargo, le dan un 46%. Entonces el pueblo dominicano, entonces según esas encuestas, es un pueblo que hay que llevarlo a psiquiatra. Comportamiento esquizoide. Esquizoide necesariamente, o bipolar. ¿Tú me entiendes? Entonces, como método, muy bien, que esa recurrencia que tú señalaste en las encuestas, lo que hace es desacreditar las encuestas. Y esas contradicciones lo que hacen es desacreditarlas. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. ¿Tiene tiempo general el PRM de conformarse y ser un partido sólido para presentar candidaturas competitivas en las elecciones del 2016? Mira, óyeme, tú has oído una máxima campesina que dice que si tú quieres vender el caballo, no puedes desacreditarlo. Entonces, ¿cuál es la tarea fundamental? Sacar el PLD del poder. ¿Tú sabes por qué? Por lo que dijo Leonel Fernández una vez, el maleficio del tercer periodo. Entonces, esa es la cosa. Entonces, ¿qué podría pasar? Eso de la ley de lema que habló Belarmino, aquí mismo. bueno, es una estrategia natural. El que quede en segundo lugar, el que quede en segundo lugar, y todo parece que va a haber segunda vuelta, entonces va a producir el efecto. ¿Sabe cuál efecto? No solamente de la unión de esos dos polos del PRDismo, ya convertido en otro partido, sino que ninguno de los dirigentes de la oposición va a poder impedir, no va a poder decirle, no voten por ese, porque la gente va a votar en contra de, para sacar a. ¿Me entiendes? ¿Usted no cree en esos fenómenos que han ocurrido en la región hace unos años, de que surja una figura maravillosa y que pueda aglutinarnos a todos? Pero ¿y dónde está la figura maravillosa? ¿Dónde está la figura? Bueno, te voy a matar con tu medicina. Las encuestas, háblame, dime. Además, pero no solamente estas encuestas, ¿Por qué nos pasa sino eso el resultado. No, ¿Somos atípicos como fue su presidente? No es que somos atípicos, que el pueblo dominicano tiene como principal pasión la política.
Y entonces aquí la política se concreta, ¿verdad? Todos los partidos son importantes, como lo ha demostrado el comportamiento electoral. Ahora bien, aquí hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? PRD y PLD. Y cuando yo te hablo del PRD, estoy hablando del partido más votado en las últimas elecciones. Estoy hablando de cosas insólitas. Como en el 2010 el PRD fue el partido más votado. Óyeme, y no sacó un senador. No sacó un senador. Yo lo que te digo a ti es que ¿cuál es el camino? El camino es, más allá de la quimera, de que nos sentemos a soñar que va a aparecer un fenómeno. ¿Sabes cuál es? Es que la oposición, tarde o temprano, se una. Si no se une por sus líderes, se va a unir como quiera en la votación, ¿verdad? Y entonces hacer un gran acuerdo. Ese sí es un acuerdo nacional, ¿me entiendes? Bajo premisas muy claras. Y para conformar un gobierno de esa manera, ¿es muy difícil aquí? ¿Quién dijo? Yo no creo. Yo no creo. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta, hizo, sí está bien, pero lo hizo Antonio Guzmán, sí. Pero además hay una realidad. El partido más votado se está comiendo los botones, los compañeros se están comiendo los botones. Los compañeros no aguantan un round más fuera del poder. Va a cumplir 12 años. Entonces, los líderes que se opongan a esa unión se lo va a llevar como si fuera un gran tsunami. Entonces, ¿usted cree que se va al poder a servirse del erario? No, de servirse del erario. Cuando yo hablo de que se están comiendo los botones, ¿tú sabes lo que es? Es que están afuera de afuera. No es asunto de empleo. Es que es muy bueno estar aquí hablando en Metrópoli. ¿Tú sabes cómo que se hace la política? Hasta un certifico de un cuchillo, de un permiso de un cuchillo, es un favor político. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, yo creo en eso, y siempre creí. Yo creo en la gran unión, primero de los PRDistas, y después de todo el espectro político nacional. Mansos y cimarrones, óyeme, con un propósito común, porque la alternabilidad política es una de las claves básicas de la democracia, y de eso que estamos hablando. ¿Qué le dice el país? Usted que es un hombre que recorre el país, que se lo conoce, ¿qué le dice? ¿Avala eso que usted está explicando? No, totalmente. Yo no he conocido un solo PRD. Es más, la gente, mira, cuando yo venía aquí hace un momentico ahí, en la esquina, se me para un vendedor de eso. Y me dice, Soto Jiménez, ven acá. Pero ¿cuándo que esa gente se van a unir? Digo, ¿qué gente? Miguel Valga, Hipólito y Luis Abinader. A ver si sacamos esto, que esto no se aguanta. Esa es la voz. Y lo que reclamo Pero es... se creyó en un momento que usted iba a hacer ese enlace. Que iba a servir como yo creo de que, puente. Yo creo que se logró mucho. Aquella reunión en San Cristóbal. Sí, allá en Loma Linda, pero se conformó ahí todo. Lo que pasa es... ¿Quién es más difícil, Miguel Vargas Maldonado o don Hipólito? Los dos son iguales, porque son PRDistas los dos. Esa es la verdad. ¿A usted también le gusta la pelota, parece? No, óyeme, fíjate una cosa, tienen sus diferencias de temperamento, ¿verdad? Y déjame decirte, yo creo que todo el que llega presidente de la República Dominicana, algo tiene en la bola. Claro que sí. Entonces yo que trabajé cercano con el presidente Mejía, conozco sus virtudes, conozco sus defectos, ¿verdad? Como todos los tenemos, pero él tiene sus virtudes, tiene un carisma extraordinario. Se nos quedó la reelección, pero yo le voy a proponer un trabajo, por lo menos 2 veces al mes, que usted venga por aquí. Sí. Y recuerden que ya el Estrategicón está en las librerías dominicanas. Muchas gracias, general, y usted, Carmen, gracias por estar ahí. ¿Usted lo pasa bien aquí? Sí, sin lugar a dudas.